Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del primer caso clínico relacionado con la estructura anatómica de cabeza y cuello. Los integrantes son Valentina Ojeda, Paulina Noreña, Manuela Guerrero, Valentina Salcedo e Isabela Rancruel. Los docentes: Eduardo Botero Valencia, Marcela Godelo Ríos y Liliana Valladares Torres, todas del horario de 11 a.m. a 1 p.m. En nuestra tabla de contenidos se dice que en una primera instancia iniciaremos con la introducción anatómica, seguido de la descripción del caso, anamnesis, relaciones anatómicas, diagnóstico 1 y posibles diagnósticos, y finalmente concluiremos con un diagnóstico final y las conclusiones. El cráneo está constituido por huesos que se unen entre sí por medio de articulaciones fibrosas llamadas suturas. Se divide en neurocráneo y viscerocráneo. El neurocráneo está formado por los huesos frontal, occipital, parietales, temporales, etmoidal, esfenoidal. Y el viscerocráneo, por otro lado, está establecido por los huesos palatino, pómer, lacrimal, cornetes, cigomático, maxilar, mandíbula y nasal. Recorriendo estas estructuras encontramos a los músculos de la mímica facial que nos permiten realizar diversas expresiones y músculos de la masticación que, como su nombre lo indica, nos permite realizar la función de la masticación. Encontramos vasos que irrigan y drenan a esos músculos y glándulas, nervios que llevan información tanto sensitiva como motora al sistema nervioso y por último tenemos que todos ellos están recubiertos por el integumento. Desde una vista anterior podemos observar la cavidad orbitaria que se encuentra a ambos lados de la cara, formada por la cara orbitaria del frontal, ala menor y mayor del esfenoides, cara superior del proceso cigomático del maxilar, hueso cigomático, hueso lacrimal y cara orbitaria del hueso etmoides. En cuanto a otras estructuras, encontramos al globo ocular y los músculos que la acompañan, que son el recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral, oblicuo superior y oblicuo inferior. Y también podemos encontrar algunos nervios. En cuanto a estos, tenemos que los nervios sensoriales de la órbita están en el nervio frontal, el cual nace del nervio oftálmico en el seno cavernoso, del cual sale el nervio supraorbitario y el nervio supratroclear, que lleva información sensitiva llegando a la órbita a través de la fisura orbitaria superior por arriba de los músculos del bulbo. También se encuentra el nervio lagrimal situado en la parte lateral de la órbita, el cual lleva información sensitiva y recibe fibras parasimpáticas y secretomotoras del facial. Por los nervios motores están las ramas del nervio facial, el cigomático y el temporal, que inervan los músculos orbiculares del ojo llevando información motora voluntaria. El nervio oculomotor atraviesa la fisura orbitaria superior y se divide en dos ramos. Por un lado, el superior se distribuye en el músculo recto superior y pasa luego al músculo elevador del párpado superior, y el ramo inferior se dirige hacia el recto medial inferior y oblicuo inferior. El nervio troclear que alcanza el músculo oblicuo superior y el nervio abducens que llega al músculo recto lateral. En cuanto a las arterias, tenemos que la mayoría de las arterias provienen de la arteria oftálmica que emite ramas como la arteria lagrimal que se distribuye en la glándula lacrimal, la arteria supraorbitaria y las arterias palpebrales medias. La cavidad nasal está directamente relacionada con los senos paranasales en el techo, pared medial y suelo de la órbita. Estas cavidades son cavidades neumáticas que ayudan a aliviar el peso de la cabeza y se encarga de producir moco para mantener la cavidad nasal libre de microbios. Finalmente, con la descripción de las estructuras anatómicas relacionadas con este caso clínico, decimos que podemos encontrar a la cavidad oral, que es un espacio limitado anteriormente y posteriormente por los dientes, que se extiende hacia atrás hasta el istmo de las fauces, y el vestíbulo oral, que es el espacio limitado lateralmente por las bucas, exteriormente por los labios, dientes y las paredes anteriores con la mucosa. Está inervado por la rama maxilar sensitiva y mandibular sensitiva del trigémino y por el nervio facial. Finalmente decimos que su irrigación es la arteria maxilar y la arteria facial.
En la historia clínica pediátrica del paciente se encuentra que es un niño de 7 años de género masculino llamado Jairo García. El niño llega luciendo muy álgido, adolorido. El médico pide que se elabore una anamnesis, la cual consiste en un conjunto de datos del paciente que se recogen en la historia clínica para un fin de diagnóstico. Este es importante pues brinda información de alguna enfermedad o tratamiento que puedan ayudar en el caso del paciente. Se llega a notar que Jairito toca con gran frecuencia su ojo izquierdo, el cual tiene edema, que consiste en una hinchazón blanda que se ocasiona por la serosidad infiltrada en el tejido celular. También tiene eritema, que es la inflamación con manchas rojas y además persiste con lagrimeo. Durante 8 días, Jairito ha presentado cefalea, dolor de cabeza, rinorrea, secreción nasal, tos, reflejo que despeja la garganta y vías respiratorias, fiebre, aumento de la temperatura corporal. Estos síntomas fueron tratados por la madre con limonada y Advil durante 3 días. En el examen físico, donde el médico revisa el cuerpo del paciente, se le encontró un edema palpebral, una acumulación anormal de líquido en los tejidos de la superficie interna del párpado en el ojo izquierdo, donde también tiene una limitación para la abertura ocular, es decir, que aquella hinchazón hace que el paciente tenga dificultad al momento de abrir su ojo, lo que provocó que no se pudiera evaluar su agudeza visual, es decir, su capacidad para identificar nítidamente estímulos visuales. Además, presenta dolor al realizar estos golpes suaves o percusión que permite determinar el tamaño, la consistencia y los bordes de órganos corporales de esta región frontal, y también presenta halitosis o mal aliento. Con los resultados del examen diagnóstico se hace el diagnóstico de sinusitis, que se refiere a la inflamación de los senos paranasales y puede deberse a una infección. Además, se le diagnostica celulitis preseptal, que es la infección que se tiene en los tejidos blandos alrededor del ojo. El niño es enviado a su casa con recomendaciones y con manejo de amoxicilina, clavulanato, por vía oral cada 12 horas. Y se le explica a la madre que los signos de alarma son pérdida de la visión, dolor a la movilización ocular, fiebre de difícil manejo, hiporexia o anorexia, cefalea intensa, rigidez nucal, cambios en su comportamiento y vómitos incontrolables. El niño consiste con los síntomas, por tanto su mamá decide reconsultar a urgencias. Se decide ver los perinatales, que son los hechos ocurridos alrededor del nacimiento. En estos podemos identificar que la madre tuvo un inicio del embarazo a los 18 años. En los controles prenatales, que es el control del embarazo para observar la evolución del neonato, están registradas las ecografías obstétricas, que es donde se ve el feto sin ningún hallazgo importante. No tuvo enfermedades durante la gestación, ni complicaciones durante el embarazo, ni durante el parto. Los medicamentos consumidos durante el embarazo fueron calcio, ácido fólico y hierro. Tuvo 39 semanas de gestación al momento del nacimiento y solo ha tenido una gestación, un parto vaginal, ningún aborto ni ninguna cesárea, lo que sería un G1, P1, A0, C0. Durante el embarazo se registra un consumo de cigarrillo ocasional durante el primer mes. Patológicos niega, quirúrgicos niega, alérgicos niega, transfusiones niega, hospitalizaciones previas niega, traumáticos niega, inmunizaciones refiere las de la infancia, farmacológicos Advil, amoxicilina y clavulanato. En el examen físico, el niño se encuentra febril y muy álgido. Sus signos vitales son FC 115, FR 24, TA 100/70 milímetros de mercurio, temperatura corporal 38.5, peso 23 kilogramos, talla 121 centímetros. En la parte de la cabeza se puede encontrar oclusión del globo ocular al 80%, es decir, que el examen en donde se hace trabajar más el ojo enfermo se tuvo resultado de 80%. La apertura palpebral solo se da forzada, se observa secreción amarilla en el canto interno izquierdo, resulta una isocoria y pupilas de igual tamaño. La agudeza visual del ojo izquierdo no se pudo evaluar. Se detecta halitosis en la cavidad oral y mucosa nasal congestiva, es decir, que hay inflamación en los revestimientos de la cavidad nasal. Hay edematosa, rinorrea escasa y descarga posterior con secreción verdosa, es decir, exceso de moco que baja por la parte posterior de la garganta.
En la parte del cuello no se encontró ninguna adenomegalia, que es el aumento del tamaño de ganglios linfáticos, y tampoco se encuentran signos de regurgitación yugular, que sería cuando hay cúmulo de sangre en las venas. Una de las características es que la vena yugular se hace prominente. Hay que mencionar que el tórax y la zona cardiopulmonar se encuentran sin alteraciones a la hora del examen físico. El abdomen se encuentra blando, depresible, sin sensación de masas a la palpación y hay peristaltismo presente, lo que indica que hay contracción muscular del tracto digestivo. El examen genitourinario se omite, las extremidades se encuentran móviles, sin edemas y con pulsos adecuados. Y con respecto al sistema nervioso central, el paciente se encuentra orientado en tiempo, lugar y persona. Para poder confirmar el diagnóstico se ordenan unos paraclínicos que arrojan como resultado hemoglobina 13.5 y hematocrito 38.6%. En el cuadro hemático se revela leucocitosis, que es el aumento de glóbulos blancos que se da cuando el cuerpo está tratando de luchar contra una infección, y neutrofilia, que comprende el aumento de neutrófilos y es la causa de la condición mencionada previamente. Además, una PCR elevada. La PCR o proteína C reactiva se sintetiza como respuesta a la inflamación y a infecciones. Con los hallazgos del examen físico se podría interpretar que el paciente podría tener una infección, teniendo en cuenta que los senos paranasales son estructuras anatómicas que se relacionan directamente con la órbita. El techo se relaciona con el suelo del seno frontal, la pared medial se forma por las celdillas etmoidales y el suelo de la órbita se forma por el seno maxilar. Una inflamación de los senos paranasales aumenta el riesgo de infección, ya que se daría mayor acumulación de microbios. En particular, los senos o celdillas etmoidales están separados de la órbita por la lámina papirácea, la cual presenta múltiples orificios por los cuales pasan vasos y nervios, de modo que una infección en dicha estructura tendría fácil acceso a la órbita. Teniendo en cuenta esto y los resultados de los paraclínicos, se podría explicar el edema y el eritema en el ojo del paciente. Con respecto al tratamiento brindado en primera instancia, que fue la amoxicilina clavulanato oral cada 12 horas, es el adecuado cuando se presenta este tipo de infecciones. Pero relacionándolo con los resultados de los paraclínicos, sería correcto interpretar que en caso de tener sinusitis, esta ha pasado a un mayor grado, ocasionando una celulitis. Como en el caso del niño, se debía usar un tratamiento más adecuado para el nivel de avance que presentaba. Por lo tanto, hubiera sido pertinente hospitalizar y darle estos antibióticos vía intravenosa y llevando un seguimiento para ver cómo actuaba el antibiótico contra la infección. Teniendo en cuenta la sintomatología del paciente expuesta anteriormente por mis compañeras, uno de los diagnósticos diferenciales que consideramos es la sinusitis bacteriana aguda complicada, ya que los niños con rinosinusitis bacteriana no tratada tienen el riesgo de complicaciones graves, que pueden ser la manifestación de complicaciones que pueden resultar de la extensión orbitaria o intracraneal, lo cual sucede aquí ya que ha pasado tiempo en donde no se le dio el tratamiento adecuado. Está caracterizado porque los pacientes presentan síntomas de una rinosinusitis asociados a síntomas que indican que la infección ha sobrepasado los senos paranasales y la cavidad nasal y se va a extender hacia otros órganos o tejidos como el sistema nervioso central y la órbita. Dentro de estos síntomas y signos, los que presenta el paciente son cefalea severa y persistente, dolor de cabeza, edema, eritema y signos inflamatorios periorbitarios. Pues aquí podemos ver cómo hay obstrucciones y esa mucosidad está aquí obstruida porque el seno está inflamado, lo cual hace un mayor riesgo para las infecciones. Bueno, sinusitis aguda bacteriana, es muy común en los niños. Ocurre típicamente cuando los niños tienen entre 4 y los 7 años de edad, pero puede ocurrir a cualquier edad, incluso en la infancia. Y algunos de los niños pueden quejarse de que les duele la garganta o de que tienen mal aliento, es decir, halitosis, pero pues son síntomas como muy superficiales.
Siguiendo con estas compañeras, el diagnóstico 2 fue la celulitis preseptal. Bueno, esta celulitis preseptal pues es una infección de la parte anterior del párpado que no afecta la órbita ni otras estructuras. Esta se caracteriza por ser un proceso infeccioso que afecta principalmente la parte anterior del párpado y no afecta la órbita. Esta se caracteriza por generar dolor ocular, aquí hinchazón y editema palpebral, como lo podemos ver acá. Este puede ser confundido con una celulitis orbitaria, pero esta celulitis preseptal es generalmente una afección leve que rara vez conduce como a alguna complicación grave. Siendo la celulitis preseptal las infecciones de los tejidos blandos anteriores del tabique orbitario. Pues aquí podemos ver cómo afecta la piel del tejido blando en la parte delantera del septo. Y aquí tenemos ubicadito el septo. Y el último diagnóstico fue la celulitis orbitaria. Esta celulitis orbitaria es una infección que afecta el contenido de la órbita, es decir, la grasa y los músculos oculares. Presenta hinchazón periorbitaria, hinchazón conjuntival, a veces proptosis, limitación de los movimientos oculares, oftalmoplegia, diplodia y puede tener complicaciones más severas como la pérdida completa de la visión, incluso la muerte. La celulitis orbitaria por lo general se puede distinguir de la celulitis preseptal que ya hablamos de ella anteriormente por sus características clínicas, como ya lo hemos dicho, y además por los estudios de imagen. Y cabe recordar que esta celulitis orbitaria es mucho más común en niños pequeños que en niños mayores o adultos y es una complicación poco común de la rinoceronte bacteriana, pero la rinosinusitis es la fuente de la mayoría de los casos de la celulitis orbitaria. Entonces, pues aquí podemos ver que afecta a los tejidos más profundos detrás del septo y que pues obviamente va a haber dolor, a ver si no está completamente pues el ojo cerrado, pues va a haber una visión doble borrosa. Y pues vamos a tener acá este abultamiento de los ojos. Nosotras deducimos que es una celulitis orbitaria, ya que es una extensión de una sinusitis y pues la sinusitis se dio, ya pues se le dio el diagnóstico ya que es una bacteria de senos paranasales y pues se le vio por la presencia de halitosis, fiebre, rinorrea, cefalia, tos, que son signos de infección bacteriana. También pues decimos que es la celulitis orbitaria ya que presenta dolor moderado en los movimientos oculares y esta puede ser demasiado peligroso por el triángulo peligroso de la cara. Además, el niño está presentando un PCR elevado y esto se da cuando hay componentes inflamatorios y pues es muy frecuente que la celulitis orbitaria presente un PCR elevado. Se puede deducir pues que en celulitis orbitaria se presente pues el edema, eritema y aumento de calor local de párpado, la afectación de la motilidad ocular extrínseca, que es muy posible, igual que la proptosis, también muy posible la disminución de agudeza visual y también está muy frecuente la elevación de PCR, la leucocitosis y la fiebre. Ya como tratamiento de la celulitis orbitaria se le puede dar una cefotaxima más clindamicina o también oral que sería la amoxicilina o clavulanarico. Pero en fin, si esto no funciona, puede verse a un microorganismo resistente a estos antibióticos y es cuando se tiene que dar un diagnóstico más a fondo y buscar otro tratamiento. Y por otro lado, en caso de que se sospeche o se confirme la infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, el tratamiento pues de elección por vía intravenosa sería la clindamicina y pues por la vía oral el trimetoprim sulfametoxazol. Gracias por su atención.